pueblo haitiano, les pido perdón porque aquí llegaron unos colombianos blancos a matar al presidente de Haití. En nombre de todo el pueblo colombiano les digo, nosotros no creemos en esa muerte que propagaron esos colombianos. Nosotros creemos en la vida. Colombia es corazón de la vida en el mundo. Buena entendedora, con Ina Afinogénova. ¿Cómo surge la privatización de las fuerzas militares y de seguridad? Como un producto derivado de la ideología neoliberal, un resultado más de la reducción del Estado, de las privatizaciones y de la mercantilización de absolutamente todo lo que está bajo el sol. En 1985, durante la presidencia de Ronald Reagan en Estados Unidos, se pone en marcha un programa que podemos considerar un antecedente de lo que vendría luego. Nos referimos al LOGCAP, Programa de Aumento de Logística Civil del Ejército. La norma previa, presupuestar el uso de contratistas de apoyo en crisis o contingencias y tomar ventaja de los recursos civiles existentes en Estados Unidos y en el extranjero para aumentar las fuerzas activas y de reserva. Por esta ventana abierta empezaron a entrar las empresas que años más tarde crecerían como muchos hongos. Pero aún nos faltan otras variables para explicar su propagación. Tras la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, los estados nacionales comenzaron a recortar sus presupuestos de defensa y a disminuir el personal militar. Durante ese periodo, 7 millones de efectivos militares fueron dados de baja. Imagínense por un momento, 7 millones de desempleados con experiencia militar. Para el pensamiento mágico neoliberal, el mercado se encargaría de ellos. El paso siguiente ocurre durante la presidencia de Bill Clinton. Ya sin un gran adversario enfrente, las políticas de reducción del gasto militar se profundizaron y el entonces subsecretario del Pentágono, John White, declaró, comillas, el departamento está comprometido a asegurar su modernización. Debemos contar con mayor eficiencia y ahorrar en nuestras operaciones internas mediante, y atención a la palabra, la externalización. La ventana abierta por Ronald Reagan ya iba tomando formita de puerta, pero aún faltaba una condición más para que se convirtiera en una auténtica autopista. La línea de partida fue el ciclo de intervenciones militares realizadas por Estados Unidos en Medio Oriente, que se inició en Afganistán, en Irak y que se continuó hasta ayer mismo, según nos quieren hacer creer, pero ya veremos qué pasa mañana. Para entender el uso masivo de mercenarios tenemos que agregar un cuarto elemento, el llamado síndrome de Vietnam, el trauma de la sociedad estadounidense al ver cómo sus muchachos volvían en una bolsa desde una guerra lejana. Para evitar que la opinión pública se volviera masivamente en contra de las guerras en Medio Oriente durante la presidencia de Bush hijo, con Richard Cheney como vicepresidente y Ronald Rumsfeld en el Pentágono, que son dos personajes orgánicos del complejo militar industrial, se creó la autopista. Miles de contratos por miles de millones de dólares que externalizaban las muertes y de paso dejaban pingües beneficios. La externalización de las muertes empezó por los servicios asociados al despliegue militar, como la comida para las tropas, la atención médica o la logística, y poquito a poco fue avanzando hacia el corazón del asunto. Guardias privadas para cuidar un edificio, guardaespaldas para un funcionario en Irak. De allí al despliegue de miles de efectivos por parte de estas empresas, bueno, solo faltaba un pasito. Y a ver cómo terminó todo este asunto. La mala noticia es que el asunto no terminó, pero el punto de llegada hasta el día de hoy es la existencia de empresas enormes y tristemente célebres que cuando quedan en la picota realizan un rebranding y reaparecen con las mismas prácticas, pero nuevo maquillaje. Blackwater, por ejemplo, fue reconvertida en Academy y la otra empresa emblemática, DynCorp, fue absorbida por Amentum. Estas empresas pueden tener entre sus pertenencias flotas con 80 helicópteros artillados, vaya a saber cuántos aviones de guerra, cientos de vehículos blindados y toda la parafernalia militar que podamos imaginar. El Estado cedió el monopolio de la violencia a empresas que tienen sus propios intereses y sus ganancias como único norte. Una idea maravillosa, vaya. Así es, y debajo y detrás de estas empresas que reconvirtieron su fachada como parte de una operación de relaciones públicas, fueron creciendo miles de empresas que siguen operativas. Actualmente la británica G4S presta servicio en 80 países, emplea, escucha bien, 800.000 personas y tiene decenas de empresas subsidiarias y personerías jurídicas desparramadas por el mundo. Desde su web nos cuentan que se la puede contratar para poner cámaras y alarmas en casas, guardias, transportar mercancías con custodia y otras cosas que seguramente no quieren que sepamos.
Los contratistas militares privados pueden ser utilizados por los estados para realizar tareas que no podrían pasar por un parlamento o para evadir las normas o también para realizar tareas a espaldas de un segundo estado. ¿Cómo es esto? Una de estas empresas puede ser contratada por el estado ecuatoriano, por ejemplo, para realizar una tarea. A su vez, la empresa recibe órdenes de Estados Unidos para que haga dentro de Ecuador otras tareas de las que no está informando al Estado ecuatoriano. Supongo que es un ejemplo imaginario, ¿no? Por supuesto, totalmente imaginario, puras locuras que se me ocurren a mí. Tengo muchísima imaginación. Bueno, Miguel del Rey es autor de un libro dedicado al mercenarismo. Se titula Soldados de Fortuna. Allí narra un caso que ilustra cómo operan esas empresas. En 2004 aparecen dos misteriosos avisos de empleo en los diarios El Mercurio y La Tercera de Chile. Buscan pilotos de helicóptero con un salario de $12,000 mensuales para realizar vuelos en Irak, Jordania y Kuwait. El aviso señalaba que era para una empresa de Estados Unidos, pero el anunciante era una firma radicada en Uruguay y llamada Global Guards. Detrás de Global Guards había otra compañía radicada también en Uruguay llamada Nexovin, que a su vez pertenecía a un grupo denominado Red Táctica. La cabeza detrás de este entramado era un militar chileno retirado. Otra empresa, Invercreek, también uruguaya, pero creada por otros dos militares chilenos, también participaba del reclutamiento. Invercreek estaba representada en Chile por una empresa con sede en Viña del Mar llamada Merckx Defense Solutions. Pará, que ya me estoy mareando con tanto militar chileno, empresa uruguaya, ¿cómo es la cosa? Para eso lo hacen, para despistar y que no se entiendan. Lo importante es el último eslabón. ¿Para quién trabajaba toda esta cadena de empresas uruguayas y exmilitares chilenos? Para Blackwater, que buscaba pilotos para su flota de 80 helicópteros artillados en Irak. Los recaudos que tomaban en Chile no eran necesarios en Colombia, centro privilegiado para el reclutamiento de mercenarios en Latinoamérica. Dante Incapié es un exmilitar y cuenta cómo su proceso de selección y entrenamiento se realizó en lugares públicos durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Ese proceso con la empresa Global fue un proceso muy estricto. Hacíamos 2, 3 pruebas físicas a la semana en el Parque Simón Bolívar o en el Parque Salitre y eso eran cientos y cientos de hombres. Esto siempre lo ha sabido las fuerzas militares. Allá iban hombres inclusive que estaban activos, porque la gente estaba esperando que salieran estos proyectos de trabajar en el exterior para poder solicitar su retiro o pedir la baja, como se llama. Los mercenarios colombianos están distribuidos por todo el mundo. Irak, Libia, Ucrania, Haití, México y podríamos extendernos con la lista. Pero escuchemos con qué se encontró Dante Incapié cuando llegó a su destino, Emirates Árabes Unidos. Me llamaron y me dijeron, jefe Dante, usted está listo para viajar a Emiratos. Ya lo que falta son sus tiquetes para que haga parte del componente del tercer batallón de los Emiratos Árabes Unidos. Porque ya Emiratos tenía un batallón compuesto por 90% de extranjeros y el 10% eran colombianos. El segundo batallón fue lo contrario, 90% de colombianos y 10% de otras nacionalidades. Pero el tercer batallón, vaya sorpresa, 100% colombiano. ¿La misión cuál era? Fortalecer la monarquía, no permitir que entrara la primavera árabe, que era lo que estaba en ese momento, los hermanos musulmanes, el grupo terrorista ISIS, el Al-Qaeda, el Hezbollah, todo ese tipo de grupos han estado en contra de los gobiernos que han tenido apoyo de Occidente. Un batallón de puros colombianos para condenar al pueblo de Emiratos Árabes Unidos a vivir bajo una monarquía, ¿no? Debajo de estas transnacionales de la muerte y sus redes estructuradas de reclutamiento, encontramos otra dinámica que podríamos definir como la microfísica del mercenarismo. Ofertas de trabajo que circulan de boca en boca, videos en TikTok y personas que se pagan su propio traslado hasta los lugares donde se alistan como mercenarios. Ese es el caso de Audel Rojas, un mercenario colombiano que combatió en Ucrania y que cuenta que recibió una oferta que rechazó para ir a México por parte del cartel Jalisco Nueva Generación. Me ofrecieron para irme para México, pero no. Uy, no. ¿Con los de los carteles? Sí, me escribió el cartel Jalisco, me dijo que me fuera para allá, que me ofrecían 8 millones de pesos, me ofrecían camioneta y casa y todo estaba en ello, ¿no? Ya, ¿cómo es que al marrano lo capan una vez, no 2 veces? ¿Conoces otros colombianos que por ejemplo, estén en México? Sí, tengo un parcero allá. ¿Trabajando con el cartel? Sí, México casi no le escribe a uno, quién sabe qué pasaría. Tengo parceros en Dubái,
Tengo un parcero que está haciendo proceso para Israel, tengo parceros en Libia. Entonces hay muchas amistades a nivel internacional. Si usted no tiene cursos de combate y fue un soldado normal, Ucrania le abre puertas a nivel internacional. Además de los negocios que realizan los de arriba, el mercenarismo tiene una consecuencia por abajo. Miles de personas que pasaron por la experiencia de combate y terminan padeciendo una especie de adicción a la adrenalina. Inclusive en estos meses que he estado por acá, por fuera, me hace falta. Sentí la adrenalina de estar vivo o muerto, de no saber qué le va a pasar mañana. Se siente bacano. Me gusta la plata, pero también me gusta lo que voy. No voy por necesidad, no voy porque, esto no. Me voy porque me gusta. Y pues me gusta el sueldo. La problemática del mercenarismo, como todo ovillo, tiene dos puntas. Por un lado, los negocios y los intereses del poder promovidos desde los países centrales que utilizan ejércitos mercenarios como una pieza más en el sometimiento y el saqueo de los países periféricos. La otra punta del ovillo son sociedades aquejadas por décadas de violencia y falta de oportunidades para los jóvenes. No hay recetas simples para resolver un problema como este, pero tal vez lo más grave es que, salvo unos pocos gobiernos en el mundo, tampoco hay voluntad política de resolverlo. Al revés, el mercenarismo es un componente necesario para la gobernabilidad de un capitalismo cada vez más injusto. Gracias, compañeros. Look, all this talk of illegal migration in Europe, in the United States, it ultimately comes down to a contest of what is governance. Who is governed? Which countries are governed well? And if so many of these countries around the world are incapable of governing themselves, then it's time for us to just put the imperial hat back on to say, we're going to govern those countries if you're incapable of governing yourselves, because enough is enough. We're done being invaded. All right, hold on a second. Hold on. People on the left are going to watch this. They're going to say, wait a minute, Eric Prince is talking about being a colonialist again. Yes.